Hola, mi nombre es William Eduardo Capat y hoy les hablaré sobre la electricidad y magnetismo, estando contestando unas preguntas sobre la escuela. Bien, ¿qué son los circuitos eléctricos y qué importancia tienen en la sociedad hoy en día? Bueno, los circuitos eléctricos son lo que tenemos hoy en día en las casas. Circuitos eléctricos, ¿a qué se refiere? Se refiere a como su nombre se dice, un circuito donde va a conducir electricidad. Estos circuitos se encargan de llevar corriente a las casas o hasta en tu propia casa hay un circuito eléctrico. Este, Cada circuito tiene un determinado voltaje, por así decirlo, para llegar a donde tú estás acostado o tu contacto, un apagador, está dirigido sobre un circuito eléctrico. ¿Ya? La siguiente pregunta es: ¿a qué se refieren las leyes de Kirchhoff? Y dos aplicaciones prácticas que se le puede dar. Las leyes de Kirchhoff describen el comportamiento de la corriente en un nodo, y del voltaje alrededor de una malla. Estas dos leyes son las bases, del análisis de circuitos avanzados. Permiten calcular corrientes, voltajes y resistencias de circuitos eléctricos. Esto quiere decir que gracias a estas leyes podemos calcular el voltaje, aquí como dice, y las resistencias que tiene un circuito eléctrico. Sin estas leyes no podremos hacer las cosas, porque no es como llegar y decir voy a conectar este cable acá. Tiene que haber también un sistema. Cada sistema tiene que llevar un determinado cable, determinado voltaje, lleva una cierta ley, ¿no? No puedes llegar, como te dije, no puedes llegar a conectar un cable así. Oye, voy a conectar un cable, voy a decir, del 10 y estás utilizando del 12. O sea, sí se puede, pero corres el riesgo de que te pase un accidente, ¿sí? ¿Qué son las fuentes de alta tensión y cuál es su función en los circuitos eléctricos? Bueno, la fuente de alta tensión es como lo que tenemos acá en México, es decir, en los postes. Este es un centro de alta tensión. ¿Por qué? Porque ahí cruza toda la corriente que utilizamos acá en las casas. Mayormente se utiliza cablería grande, transformadores que son conductores y generadores de corriente. Igual hay fuentes de alta tensión que se manejan por decir, en fuentes eólicas, solares, y no me acuerdo cómo se llama el otro. Es no, energía, lo del agua. No se me acuerda. Se escucha un poco rarito mi voz, es que estoy un poco enfermo. Lo siguiente es: ¿cuáles son los métodos de análisis de un circuito eléctrico? La aplicación directa de las leyes fundamentales de la ley de Ohm y ley de Kirchhoff. Gracias a esto podemos, como dice, es el método del voltaje en los nodos. O sea, sin estas leyes no podemos hacer nada. Siguiendo estas leyes podemos terminar perfectamente sin ningún problema, pero manejar la electricidad es un poco arriesgado. ¿Por qué? Porque estás jugando tu vida, por así decirlo. En alta tensión estás jugando tu vida. Siguiente pregunta son: ¿cuáles son las aplicaciones del capacitor? El capacitor, ¿para qué sirve el capacitor? Suele usarse como auxiliador, como generador de frecuencia o para modular señal a fuentes de alimentación. ¿Qué quiere decir? El capacitor es un aparato redondo que está en los postes. Esto funciona para, ¿cómo te podría explicar? Para generar un cierto voltaje, y esto ayuda a que no llegue demasiada electricidad en las casas, por así decirlo, porque si no estuviera el capacitor, la corriente va a estar entrando y saliendo de tu casa. Y por decir, sin el capacitor, si pones un foco y por la corriente que está yendo y viniendo, se puede quemar el foco.
o conectas un aparato y ya más ajá te sacan humo. Pues muchas gracias por escuchar.